¿Cómo está siendo el verano y asimismo el mercado de fichajes de la Real Sociedad? ¿Qué sensaciones nos da el equipo de Sergio Francisco? ¿Están yendo por el buen camino Joaquín y Bretos? Lo analizamos aquí, en Café con los Otros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según en la hora del día que nos estés viendo. Hoy toca hablar de un equipo, de una afición y de un proyecto que siempre es sensible a analizar, como es el de la Real Sociedad y esta nueva etapa con Sergio Francisco. Antes de nada, deciros que estamos aquí en Café con los Otros, que habéis acogido últimamente muy bien nuestros vídeos, especialmente el de la predicción de segunda, donde incluso habéis puesto muchos comentarios y aún tenemos algunos pendientes de responder, así que nada, estamos rozando ya los 800 suscriptores. Para los que seáis nuevos, sabéis, bueno, sabéis no, porque sois nuevos, aquí hablamos de los otros 17 equipos de la Liga Española, ¿vale? No hablamos ni de Madrid, ni de Barcelona, ni de Atleti, y siempre cuando podemos, si el tiempo nos lo permite, también hablamos de segunda división. Dicho esto, vamos a analizar un poco el verano de la Real Sociedad, ¿no? La percepción que tenemos aquí en el canal es muy sencilla y creemos que el primer punto crítico del vídeo lo tenemos que analizar sobre lo que es la lentitud, tanto en el apartado de salidas como en el apartado de fichajes, ¿no? De la Real Sociedad. Es verdad que se acababa el proyecto de Imanol Alguacil y venía Sergio Francisco, el entrenador del Sanse, de la Real Sociedad B, que por cierto no ha empezado nada mal en segunda división, venciendo al Zaragoza, por ejemplo, o empatando contra la Almería, así que está dando una gran imagen la cantera Chururdín. Pero dicho esto, es preocupante el verano que ha tenido la sociedad, al menos desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque un caso, por ejemplo, es el de Urco o el de Pacheco. Yo me acuerdo que hubo una rueda de prensa de Joaquín Aperribay que dijo algo así como que para qué había que ceder o vender a jugadores que habían salido de la cantera o están saliendo de la cantera si pueden triunfar aquí con nosotros. La realidad es que con el paso de los meses, pues esto se ha convertido en una mentira, porque se ha dado salida a Urco, se ha dado salida a Pacheco, y luego, aparte, luego lo comentaremos, pero los primeros brotes o las primeras sensaciones con Sergio Francisco dan mala sensación de que es una continuidad de lo que estaba haciendo Imanol Alguacil a lo que podíamos prever, ¿no? De un proyecto que a lo mejor apostaba más por un año de transición en confiar en los canteranos y luego hacer un análisis de quiénes valen y quiénes no valen para jugar en la Real Sociedad y en la exigencia ya sobre todo de primera división, ¿no? Yo creo que es preocupante porque creo que se ha ido muy lento, ha sido de los equipos más lentos de la Real Sociedad y ahora se está viendo en los últimos días en un berenjenal de mercado que creo que no satisface ni al club, ni a la propia plantilla, bueno, ni a las expectativas de la Real Sociedad, ¿no? Se está comentando la posible llegada de Carlos Soler, de Ángel Herrera, el caso intermitente de Umar Sadik, que todavía no sabemos si se va a quedar o va a salir, también con Seraldo Becker, ¿no? Con hombres que, bueno, pues que no tienen garantizada su continuidad. Parece que, por ejemplo, Traoré va a ir al París, pero lo que noto es que en la Real creo que ciertas operaciones que se podían haber agilizado y rematado en el apartado de salidas desde hace mucho tiempo, se está dejando todo para última hora y lógicamente eso te hace que ahora tengan menos opciones para fichar candidatos serios, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy, muy preocupante y creo que es un verano desastroso de un club que siempre se guarda un as bajo la manga. Cuidado, porque si hay un equipo que no suele filtrar mucho sus rumores o ese fichaje top o de ensueño lo que es en los medios de comunicación nacionales, esa es la Real Sociedad, esa es la Real Sociedad que siempre nos deja una buena perlita y estoy convencido que aunque subamos este vídeo, no sé si lo subiremos antes de que cierre el mercado o después de cerrar, pero estoy convencido que la Real algo que no sepamos puede traer. Si ya me equivoco en esto, sí que me parece un verano preocupante, ¿no? Entonces yo pienso que en ciertas salidas de jugadores, o sea, Sergio Francisco, por ejemplo, conocía a Urco. Si tú sabes que con Urco no vas a contar o el club sabes que quiere venderlo, pues
¿por qué no agilizarlo de antes, no? Lo de Sadik igual, veremos también un poco lo de Bryce Méndez por el Celta, veremos si se realiza o no, ¿no? Son situaciones un poco incógnitas, preocupantes, y enganchándolo con esto, a mí también nos gustaría analizar, porque claro, espera, que voy a quitar aquí un aviso del ordenador, que si no me distrae, porque claro, tenemos que destacar también que la Real Sociedad no es un proyecto cualquiera y me gustaría engancharlo con esto. La Real Sociedad ha sacado 200 millones en estos últimos años por Isaac, por Zubimendi, por Mikel Merino y por Lenormand. Estos tres últimos, en estos dos últimos veranos. Creo que el primero he dicho Isaac, a lo mejor me he liado, pero bueno, Merino, Zubimendi y Lenormand en estos dos últimos veranos, ¿vale? 200 millones. Esto se dice pronto, ¿no? Se dice pronto y se dice de forma clara. Y sin embargo, debido a estas grandes ventas, entre otras que hay por ahí, pero solo he querido destacar estas, tú miras el listado de fichajes de la Real Sociedad y las apuestas de la Real Sociedad, bueno, son un poco, no voy a decir arriesgadas, porque si salen bien, creo que están bien invertidas, porque luego lo vas a poder vender por más dinero, pero claro, a mí fichajes como Oscarson 20 millones, Susic 10, otros que ha habido en otros años, Cubo cuando llegó en la 22-23, si no recuerdo mal, y Sergio Gómez el año pasado, al final la Real, digamos que ha vendido unos activos por más de 200 millones, pero a la hora de fichar es que en los últimos 3 años no llegan ni a los 100 millones de inversión. Y esto es preocupante porque, claro, no hay una apuesta de club de decir tal, y luego ves como otros proyectos, como el Villarreal, que por ejemplo en su ataque en el que estamos viendo actualmente, solo se ha gastado 10 millones, pues es preocupante. Y esos fichajes que a lo mejor está haciendo ahora el Villarreal de Buchanan, de Nicolás Pepe y demás, o incluso el propio Ayoce, son los que hacía hace unos años la Real Sociedad y en los que decíamos, por ejemplo, el caso de David Silva, incluso el caso de Bryce Méndez en su momento, los que decíamos, joder, qué viene hace la Real Sociedad este tipo de operaciones, incluso de buscar jugadores libres o jugadores por un poco precio para luego reinventarlos mejor, ¿no? Creo que esto se está perdiendo y creo que es muy preocupante, ¿no? Y luego, reenganchándolo con esto, sí me gustaría destacar que, claro, la Real está en una división entre seguir un camino y otro. Y esos dos caminos son o el de apostar por esos fichajes que has hecho, por ejemplo, como Oscarson y Susic, o dar paso a esa serie de canteranos que, honestamente, desde el canal, tanto Julen como yo pensábamos que Sergio Francisco iba a apostar por un equipo más de cantera y luego con un protagonismo claro de esos últimos fichajes como puede ser el de Oscarson. Y estamos viendo que no es así. Creo que va a tener protagonismo John Martín, creo que Gorrochategui sí o sí se va a hacer con el puesto y creo que es la mejor noticia que puede tener esta Real Sociedad, pero claro, recordemos que no se puede exigir un rendimiento inmediato, que es su primera temporada en Primera División y que tampoco podemos alzar a la Real Sociedad a conseguir cosas serias o a lo mejor incluso lo que se conseguía hace 2-3 años, ¿no? Yo creo que sí comparto que la Real Sociedad tiene un buen centro del campo, pero hay en ciertas posiciones que nos dejan muchas dudas. Y entre esa comunicación del club, que hace 2 meses dice una cosa y luego en el mercado hace otra, y que Sergio Francisco a nosotros nos da una sensación que se está marcando más un Imanol del año pasado, de una plantilla que dejó de creer en el plan y que incluso dio la sensación de que hacía un poco la cama porque había partidos un poco tétricos, la verdad, en cuanto a actitud y en cuanto a reacción, y eso es muy preocupante. Pero con Sergio Francisco en este arranque estamos viendo lo mismo. Este vídeo se está grabando, por ejemplo, antes del Oviedo Real Sociedad, ¿vale? Lógicamente, si la Real gana 0-3, pues aquí esto se va a quedar un poco, aunque lo voy a seguir manteniendo, aunque la Real mañana gane 0-3, creo que tiene que buscar soluciones. Y yo la Real es un equipo que cuando yo me siento a verle, no me espero grandes cosas, no me espero grandes temas. Y luego, en la confección de esa plantilla, los fichajes que están llegando, Caleta Char, Guedes, el propio Carlos Soler, que Carlos Soler, bueno, Carlos Soler aún tiene 28 años, en el Valencia dejó grandes números. Creo que a la Real vendría más como un interior que como un mediapunta o un hombre cercano al área. Yo creo que ahí Carlos Soler rinde mejor. Pero claro, la confección de la plantilla, esos fichajes
¿para qué entonces fichas a Guedes si no va a ser titular? Si Caletachar es un central que yo creo que empeora lo que había con Aguer el año pasado y que creo que define muy bien lo que es ahora mismo el proyecto Chururdín. Y luego esas incógnitas con las salidas de Becker, de Sadik y demás, ¿no? Y luego está claro el tema de la delantera. O sea, yo creo que no te puedes gastar 20 millones por Óscarson y no apostar por él. O sea, si tú gastas 20 millones en un delantero, tiene que ser titular. Tiene que ser titular, porque si no, no vas a sacar beneficio de esa operación. No la vas a sacar y va a ser hasta muy difícil que te hagas un Alichok, que lo fichaste por 13 millones y creo que lo vendiste por la misma cantidad. Y bueno, por lo menos ahí cuadra, pero dudo yo que a Óscarson ya le puedas vender por 20 millones en un futuro si sigue siendo más suplente que titular. Y de esto vamos a hablar luego un poco más adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con Sergio Francisco había una esperanza de ver un segundo capítulo en la cantera de la Real Sociedad, pero creo que está siendo preocupante. Además, creo que ahora hay 29 hombres en plantilla, hay que dar salida a unos cuantos, por tanto, y además con alguna llegada que se prevé, como la de Carlos Soler, por ejemplo, pues la verdad es que tal. El problema de la Real Sociedad con estos últimos nombres del mercado es que son incógnitas. Son jugadores por hacerse y son jugadores que vienen de tiempos irregulares, vamos a poner esa palabra, ¿no? Yo creo que Carlos Soler sí puede rendir, pero claro, fichajes como Guedes, ¿qué te aporta Guedes a la Real Sociedad? Si lo que lo necesita la Real Sociedad también son hombres más de banda que puedan regatear. Porque Cubo al final tiene una jugada definida, Cubo es un jugador que tiene una jugada en concreto, pero tampoco es un hombre tan desequilibrante. Aparte que la actitud de Cubo no es el tema del vídeo, pero a veces creo que yo sé que muchos le queréis, pero a mí me encanta como futbolista, pero en actitud a veces creo que se nos va un poco o sea, al japonés se le va un poco la flapa. Pero bueno, dicho esto, que no es el tema del vídeo, preocupante las sensaciones en el mercado de la sociedad. Y luego, el tema del delantero. ¿De verdad que la Real Sociedad pretende competir, aunque este año solo tenga 2 competiciones, con la actual carta o gama de delanteros que hay en la plantilla? Es decir, Sadik se supone que va a salir. Karikaburu, yo no sé si va a salir, si se va a quedar, si va a estar ahí en el banquillo mirando las musarañas, no lo sé. Pero el tema de Oyarzábal, Óscarson, o sea, si vas a apostar por Oyarzábal, quédate con Oyarzábal, ten dos delanteros de la cantera y no traigas a Óscarson en su momento. Yo creo que aquí la Real Sociedad tiene que dar un golpe y creo que tiene que ser el entrenador de intentar pues que Oyarzábal vaya a esa posición de media punta o anclado a la banda izquierda y que juegue Óscarson. Es que si no vamos a ver la misma Real Sociedad. Y sí, a mí me encanta Oyarzábal. Yo siempre lo he defendido y siempre lo voy a defender, pero también hay que pensar un poco en el proyecto y en el progreso del club y en el progreso de ciertas figuras. Y Óscarson tiene que estar ahí. Y tú imagina a los aficionados chuludines si se lesiona a Óscarson. ¿Con qué va a competir la Real Sociedad? ¿Un año entero con Oyarzábal? ¿La Real de Sergio Francisco va a poder competir para volver a intentar volver a entrar a Europa o marcar un año que sea punto de inflexión, que a lo mejor te quedas a 1 o 2 puntos de entrar, pero bueno, haces buen fútbol, ya tus canteranos se establecen, ¿no? Y pretendes competir solo con un delantero, imaginaos que ojalá no pase, pero imaginaos que Óscarson se lesiona, Sadik se ha ido, Karikaburu me da igual que se quede o se vaya, y demás, ¿qué ocurre? No, yo creo que esto es preocupante para la Real Sociedad. A mí esto me chirría, a mí esto me parece, o sea, que otros equipos tengan 3, 4 atacantes y la Real Sociedad tenga 2 y uno a lo mejor se te lesiona y tengas que competir con uno, hostia, esto es muy heavy, esto es muy fuerte, esto es muy preocupante, ¿no? Y luego, bueno, para ir acabando el vídeo, el tema futbolístico de la Real Sociedad. Yo llevo un tiempo ya que yo no sé a qué juega la Real Sociedad. Yo de verdad lo digo en serio, ha empezado la temporada de la misma manera, no veo una identidad. La identidad que había de la sociedad, ese equipo que cortaba el juego del rival, haciendo faltas para mí totalmente legales y dentro del marco legal de lo que es el fútbol como deporte de contacto, que llegó a ser uno de los mejores equipos de Europa en esa faceta, también en mover rápido el balón, en tal, que creo que esto también es muy importante. Creo que la Real Sociedad ha perdido esos jugadores que te limpian tanto la zona de la presión de rival, como puede hacer Mikel Merino, como esos jugadores que tienen
ese toque especial. Evidentemente, si jugadores como Cubo, Brais Méndez y demás encuentran si se queda, por supuesto, encuentran una regularidad en el fútbol y Suchis despega, el centrocampo de la Real no es malo. La llegada de Ángel Herrera, por ejemplo, claro, que es otra de las cuestiones de cómo definir la sociedad. ¿Te merece la pena pagar 15 millones, como se está hablando? Porque creo que la cláusula de los 30 no se va a hacer porque el Girona también necesita vender. Por un jugador que a mí también me encanta, pero se lesiona mucho, pega en la sociedad, que yo creo que Ángel Herrera viene para hacer esa función de Miquel Merino, pero el historial de lesiones, es preocupante, ¿eh? Invertir 15 millones por otra incógnita, no sé yo. O sea, a mí me gusta Ángel, pero también hay que hablar un poco en profundidad de todo. Y en el tema futbolístico, la Real yo no veo que juegue algo en concreto, ¿no? Y luego es un equipo que psicológicamente se le adelantan en el marcador, aunque el otro día pudo igualar un 0-2 en contra, no se produce una remontada. Yo ni me acuerdo la última remontada de la Real Sociedad, ni me acuerdo, a lo mejor fue hasta hace 2 años, no me acuerdo. El tema futbolístico, no veo un líder, no veo una idea de juego en concreto, y mira que hay jugadores, elementos que se puede hacer, pero no lo veo. Entonces, nos gustaría saber un poco vuestra percepción como aficionado Chulurdín, que comentéis, a lo mejor yo me estoy equivocando, si estoy acertado, pero quiero que dejéis vuestra opinión sobre ese mercado de la sociedad, las posibles llegadas que se están comentando, que se van a realizar, también esas salidas. Yo sé que la salida de Urco ha dolido mucho, porque mmm, creo que la Real podía haber hecho un sistema, incluso con Gorrachategui y Urco juntos, en un doble pivote, cambiar el sistema, y por delante Turrientes, ¿no? Que es otra de las incógnitas, porque yo a Turrientes, haciendo de Zubimendi, creo que hay que tener mucha paciencia para que llegue al nivel de Zubimendi y Turrientes. A mí Turrientes me gusta más adelante que tal, y creo que con Urco y Gorrachategui cubiertos hubiera estado más que bien. Con los Pablo Balín, iba a decir la Sagasti, pero no, porque se vendió o se cedió. Y Suchis por delante, ¿no? Creo que ahí la Real debería de haber reflexionado un poco. Y también que comentéis un poco, como aficionado a Churdín y la filosofía que tenéis, comentar un poco cómo sentís con el presidente y con Bretos. Es decir, cómo sentís, ¿no? Que un mes digan una cosa sobre los canteranos, luego en el mercado pase otra y demás. Así que nada, ¿qué esperáis de esta Real Sociedad? ¿Qué esperáis de los canteranos que van a despuntar este año? ¿Qué pensáis de los fichajes que están llegando? ¿Y qué pensáis cómo va a ser el año del equipo Chulurdín? Y si queréis profundizar sobre algún tema, estaremos encantados de leeros sobre los temas o los ítems que hemos comentado. Y mucho ánimo, y esperemos que el cierre de mercado traiga alguna sorpresa, porque si no, la cosa se presenta complicada. Os damos un abrazo y pasaros por aquí, comentar. Siempre podéis criticar de forma constructiva. Aquí os dejamos, y si seguimos creciendo empezaremos a mandar estas tazas de café con los otros. Y nada, un saludo, ¿vale? Que tengáis un buen fin de semana, igual o incluso mejor que el mío. Hasta siempre. Chao.